poder compartir un momento agradable de alabanzas, de himnos, reflexión, palabra de Dios, ¿ok? Hoy vamos a ver este tema en sectas y religiones, ¿verdad? Nos toca hoy hablar sobre los testigos de Jehová. Vamos a hablar un poco sobre las doctrinas que tienen, sus enseñanzas. ¿Por qué es tan importante hablar de estos temas? Porque estamos viviendo una época donde lamentablemente la filosofía de la relativista, ¿no? Bueno, hay verdades paralelas, que todo el mundo tiene razón, que todo el mundo tiene, en cierta forma, que todas las religiones llevan a Dios. Todos los caminos conducen a Roma, dice el dicho, pero esa no es la verdad. No creo que todos los caminos conduzcan a Roma. Pero en cierta forma, la filosofía de esta filosofía relativista da a entender eso, que todos los caminos llevan a Roma. O sea, no importa lo que la persona viva, no importa cómo, qué es lo que piense, pero todos los caminos llevan a Dios, dicen algunos. Y bueno, ya tenemos a nuestro hermano Luis Alfinger, que está acomodando su cámara, ¿verdad? Para comenzar con el espacio sectas y religiones. Nos toca, sectas y religiones viene a ser la temática del programa, ¿no? Pero el programa en realidad se llama Compendio de Apología, ¿no? Compendio de Apología. Es un espacio donde hablamos de doctrinas, mostramos las diferentes religiones que hay, cuáles son sus doctrinas, cuáles son sus pensamientos, para que nosotros entendamos un poco las diferencias, ¿ok? Y está bueno que las personas puedan entender de este tema. Más hoy con esta filosofía de que todas las posturas tienen razón, que no importa lo que tú creas, no importa tu religión, todas las religiones llevan a Dios, dice esta filosofía. Pero sabemos que esto no es así, porque si hay un Dios creador, un Dios soberano, y la verdad es la de este Dios, entonces no pueden haber 10,000 verdades. O hay una verdad o no hay ninguna, porque no puede, queridos amigos, Dios como Dios soberano contradecirse. Y si la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia es la verdad, ¿ok? Y todo lo que contradiga la Biblia deja de ser automáticamente la verdad. Así que bueno, querido Luis, probamos el audio, ¿qué te parece? Estamos en vivo, transmitiendo, ¿ok? Te escucha la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay y bueno, también el mundo a través de la web. Bendiciones, querido Luis. Dios te bendiga, buenas noches, ¿cómo me escuchas? Perfecto, hoy la verdad que perfecto. No sé, ¿tú cómo me recepcionas? Súper bien. Ok, eso ya es bueno. Dime, mi hermano. Muy bien, estamos preparados para escuchar sobre este tema. Hoy nos toca los TJs, los testigos de Jehová, ¿no? Es una secta bastante antigua, ¿no? Ya tiene muchos años, pero relativamente es nueva comparado a los años que tiene la Iglesia de Cristo. Eso es evidente. La Iglesia cristiana tiene ya casi que 2000 años. O sea, estamos en el 2020 y suponemos que la Iglesia de Cristo fue fundada por Cristo aproximadamente en el año 35, 36, por ahí. Así que casi 2000 años tiene la Iglesia de Cristo. 2000 años de antigüedad tiene la Iglesia, el Evangelio. Amén. Pero la secta Testigos de Jehová, no sé muy bien, pero creo que fue fundada por el 1800 y pico, no sé. Yo la verdad no conozco mucho sobre el tiempo de fundada esta iglesia. Hay varias versiones, pero creo que es a finales de 1800. No sé, hermano Luis, si tú tienes
hay otra fecha, me puedes corregir, ¿ok? Mi hermano, ¿cuánto tiempo tienes en el aire? ¿Cuántos minutos? Yo aproximadamente ya 40, 50 minutos. Es bastante. Pero la grabación, bueno, porque primero quería tocar unos conceptos que se tienen que analizar de acuerdo a la materia. ¿Me entiendes? No precisamente entrar de lleno a lo que es los testigos de Jehová, sino conceptos como secta, conceptos como herejía, ortodoxia, conceptos que manejamos nosotros bastante, pero que se tienen que decir los conceptos para poder llegar a lo que es de verdad una secta, como la de que es los testigos de Jehová, los mormones, los solo Jesús, sectas tradicionales. Estas son sectas tradicionales. Sí, claro, por supuesto. Son sectas, dentro de las sectas que hay son las más antiguas, ¿no? Y son, Bueno, son unas de las que tienen más también seguidores, ¿no? bueno, los adventistas creo que son las que, pero vamos a entrar a los conceptos primero, a los conceptos sectas y grupos no ortodoxos, Ok, lo que son una secta y lo que es un grupo ortodoxo, porque hay muchas definiciones, o sea, se maneja igual que lo que es una herejía, igual que lo que es, porque muchas veces se manejan este tipo de palabras de una manera inadecuada. ¿Entiendes? sí, sí, te entiendo a la perfección. Creo que está bueno aclarar esto. Yo sé Sí, que, para hacer una introducción. exactamente, sé que la palabra secta puede ser, tiene varias, podemos decir, interpretaciones, porque Sí, incluso la iglesia cristiana fue considerada una secta sí, exactamente. en su tiempo, Por ¿no? eso es importante primero tocar este tipo de conceptos y Exact- hacerlo un poquito más amplio todavía la materia. Se puede hacer hasta una introducción de esto mismo. exactamente, sí. Secta, dice Justin Martin, una vez que has abandonado a Dios, has caído. Tu esperanza está en un hombre y solo en Dios hay salvación. ¿Te encuentras ahí, verdad? Porque se te fue No, la no, estoy cámara. acá, Ah, ok. estoy acá. Entonces, lo que pasa es eso que tú acabas de decir, que el concepto de secta se puede tomar de varias definiciones, no solamente una sola definición, dependiendo cómo se tome, porque suele ser hasta peyorativo, puede ser hasta ofensivo. El concepto de secta, para quienes están en una secta, no van a aceptar que están en una secta, eso es lógico, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. Mira, te leo aquí de mi guía personal que yo he ido formando. Algunos expertos dicen que hay 700 sectas, mientras que otros dicen que hay 3000 sectas. Las sectas, una u otra de alguna forma, son 20 millones de adeptos en los Estados Unidos, de acuerdo a las estadísticas de Estados Unidos. A nivel mundial se tiende a decir que los testigos de Jehová son 5 millones de personas, los testigos de Jehová, porque es lo que teníamos pensado esta noche exactamente. Horas de trabajo tienen los testigos de Jehová en su proselitismo, en lo que ellos hacen. Está una secta llamada la Nueva Era, pero tú sabes que la Nueva Era en sí no se relaciona con lo que es la religión. Las religiones son mundiales. Las religiones son mundiales. Se calcula que hay, los musulmanes son los que tienen, los católicos musulmanes y los judíos son las más renombradas. Se dice que hay entre 4 y 8 millones de musulmanes solamente en América del Norte. Hay 1100 mezquitas en los Estados Unidos de los musulmanes. Los cristianos toman parte, dentro del cristianismo también hay sectas. Espero que se entienda bien esto, que no caigamos en un concepto que no es, porque lo voy a definir de todas maneras. Una secta se define como grupo religioso que es significativo en el aspecto de creencias. Son grupos no ortodoxos, y ya voy a explicar lo que es ortodoxo, que se salen de la normativa de lo que está dentro de la ortodoxia. ¿Qué tienes por ahí anotado? ¿Tienes algo anotado por ahí? Estoy viendo acá, estoy organizando un poco las ideas.
Bueno, las sectas tienen dos divisiones. Una es la organización, que es un control manipulativo de un solo individuo. Por eso te estoy diciendo que dentro del cristianismo suele suceder que hay grupos sectarios. Son cristianos, pero se convierten, ¿me entiendes?, en grupos sectarios porque un hombre, cierto líder X, el fulano, forma su secta, ¿me entiendes? Y se autodominan cristianos. ¿Me captan la idea? Está el otro grupo de sectas que se desvía de la enseñanza, como la que es las enseñanzas básicas, la Trinidad, la salvación por gracia y fe, entre otras, como de que Jesucristo es Dios, etcétera. Esas son sectas que se van organizando y van cumpliendo su propia enseñanza. Existen innumerables sectas, pero las tradicionales son las que ya nombré. Las tradicionales en nuestra América Latina, los testigos de Jehová, los Solo Jesús, sobre todo los Solo Jesús están, digámoslo de una manera, dispersos más que todo en Colombia, en México y en Estados Unidos. Tú me dijiste que allá en Uruguay no hay mucho Solo Jesús. Bueno, como yo tengo al lado, soy venezolano, tengo al lado a Colombia, aquí ha entrado mucho los Solo Jesús. Existe también a nivel de Sudamérica y de Latinoamérica y que ya llegó a Estados Unidos, que ustedes saben que es la secta de los evionistas. Que eso lo tenemos que determinar en una clase aparte, pero eso es una secta. Todo lo que se desvía de la palabra de Dios se determina como secta. A eso vamos a lo que es una herejía, ¿verdad? Ahora, ¿qué es ortodoxia? Pero también tenemos que buscar textos bíblicos, ¿verdad? También. ¿Qué es ortodoxia? Ortodoxia viene del vocablo ortos, significa en griego derecho, y doxia, que significa opinión. Es decir, es la creencia correcta por la ortodoxia, es la oposición a la herejía. Heterodoxia es diferente opinión. Con este nombre tenemos que manejarlos bien, que la ortodoxia la puede tener supuestamente cualquiera. No, la ortodoxia es la que está dentro de lo que es la palabra de Dios, porque sabemos que hay católicos que se llaman ortodoxos, hay judíos que también se llaman ortodoxos. Por eso es que los conceptos se manejan de acuerdo ahí sí vamos a hablar de semántica, los conceptos se van a manejar de acuerdo a la semántica. Entonces, por ejemplo, tenemos el vocablo doctrina. El vocablo doctrina es legal, del vocablo hebreo que significa lo recibido, y generalmente es usado para señalar la ley de Moisés. Ahora, en griego es dadeshi, la diadeshi. Es un vocablo griego que señala las enseñanzas de la Biblia, refiriéndose a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Espero que me vayan captando y que no sea que vaya muy rápido, porque a veces hablo tan rápido, bueno, que me han dicho, hermano, más calmado, más calmado. Pero estamos aquí entre nosotros. Secta. El término secta, como ya dije, se divide en aquellos individuos que son posesivos, dominantes, que manejan un grupo que no es ortodoxo y conforman una secta. De ahí provienen estas religiones, esto, digamos, lo que llamamos nosotros sectarios, bajo una herejía. Hay organizaciones que ya no se manejan por un solo hombre, porque recordemos que, por ejemplo, los Testigos de Jehová, esta organización se fundó con Charles Russell. Este hombre, Charles Russell, fue un hombre líder entre ellos, Carlos Charles Russell, ¿no? En inglés. Bueno, ellos se forman de ideas de él. Y de ahí se fue acumulando la cantidad de personas que conocemos hoy en día. Ya el tipo murió, se supone. Tienen hasta, digamos, ellos dicen que tienen la imprenta más grande del mundo, que está en Nueva York. Ellos dicen que es de esa manera. Bueno, tienen muchos libros y manejan lo que es la revista Atalaya y todo esto. La secta es de recordar que los cristianos tenemos que evitarla. Esto lo tenemos que evitar. Hay cristianos que a veces me han dicho que visitan a personas. Juan dice en su carta que ni le digáis bienvenido. Hay algunos que me dicen, bueno, yo fui para el Salón del Reino, yo los domingos visité allá, porque yo tengo el templo mormón cerca de aquí, lo tengo como a 4 cuadras,
y me dicen, bueno, sí, lo que pasa es que ellos son amables, son muy corteses, ellos siempre aparecen de esa manera. Es de recordar que la Biblia habla de todo eso. Las sectas son grupos no ortodoxos. Ahora bien, es una organización religiosa controladora, quítate esto, legalista. Por eso fue, mi hermano, que dije que dentro del cristianismo a veces sucede el legalismo y se determina como secta cuando alguien te quita algo que tú sabes que no es malo, pero te lo está quitando, eres un sectario. Entra en lo que es una secta, digamos de la forma de un líder. Un grupo controlativo, mira, no te reúnas con Lisboa, que ese Lisboa está equivocado, eso es secta. Cuando alguien viene y me quita algo que yo sé que no me lo tiene que quitar, no te reúnas más con esa gente, ya ahí estás entrando en una secta. Te prohibimos, y ahí estás entrando en una secta. El otro es el grupo que se desvía de las creencias esenciales del cristianismo, como ya lo dije. Miren, hay muchas enseñanzas, pero las básicas son las que nosotros tenemos que tener como fundamental, que es la salvación. Por ejemplo, y esto es un ejemplo nada más, en la enseñanza de la venida de Cristo, la escatología, hay muchas ramas. Yo he enseñado esto, bueno, es largo, extenso. Pero cuando ciertas ramas se desvían lo que es la salvación, que es la soteriología, ahí es donde entra en una secta. Mientras que la persona crea en la salvación por fe y la salvación por gracia, que es en Cristo Jesús, le voy a dar un ejemplo. Los adventistas creen en la gracia, creen en la fe, creen en la Trinidad, pero tienen un problema con el sábado. Algunos de ellos, no todos, condenan si tú no guardas sábado. Y ellos mismos, bajo su propia imaginación, ellos dicen, yo creo en la gracia de Dios, yo creo que somos libres, pero se les mandan a quitar lo que comen, que tiene que ser comida kosher, comida judía, y les obligan a guardar un día. Pero no vamos a entrar en esto lleno, les estoy dando un ejemplo. Entonces, esto se transforma en una secta de prohibiciones, ¿entiendes? Cuando, por ejemplo, esta secta de los falsos mesiánicos, que está mucho en Sudamérica, en Argentina, allá en Uruguay, lógicamente también hay, me han dicho que en Paraguay, vienen y te quitan algo por obligación, que supuestamente, o cuando alguien te prohíbe, yo quiero ir a tal sitio, lo tienes prohibido, ya eso es cuando entras a una secta. Espero que me estén entendiendo los que están escuchando. Y si tienen alguna pregunta, bueno, pueden hacerle y que el hermano Luis me la diga. La recomendación de los cristianos es evitar todo tipo de sectas, porque muchas veces estas sectas se presentan muy amables, así como se presentan los testigos de Jehová, muy amables, muy corteses, presentan todo muy bonito, moralismo, pero yo voy para ese concepto también moralista. Lo que enseñan los grupos, aquí voy a las características. Esto es importantísimo, hermano, espero que me escuchen. Las características generales de estas falsas sectas. Por ejemplo, las doctrinas hacen hincapié en nuevas revelaciones. Nuevas revelaciones. Usted ve que en este tipo de sectas, permítame acomodarme, siempre hacen hincapié en que hay una nueva revelación, lo que es hoy en día la falsa prosperidad. Les tenemos una nueva revelación. Esto es nuevo. Sí, pero no está en la Biblia. Hacen acomodamiento bajo lo que es la hermenéutica. Hacen negación de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es esencial. Hacen negación de la deidad de Cristo. Eso también es de importancia. Hacen negación en la fe, en la gracia, en el sacrificio de Cristo. Ya cuando alguien es legalista, no cree en la libertad que solamente otorga Jesucristo. En el lado de sociólogo, en el lado de la secta bajo la sociología, es un líder autoritativo, o sea, que da órdenes. No vayas, quítate eso, no te permito. Mucho cuidado con este tipo de líderes. Ok, tengo una pregunta. Dime, mi hermano, dime. Bueno, hay una pregunta que dice lo siguiente. Pero si la prohibición es para impedir que un hermano caiga en pecado.
no es secta. No, porque cuando es esa prohibición, bueno, hay muchos ejemplos que existen, porque todo va a depender de la conciencia de la persona. Y no entra bajo el concepto de secta, porque es para evitar que la persona caiga en pecado. ¿Por qué bajo conciencia? Porque este tipo de sectas de las que estamos hablando siempre manejan las conciencias, hacen lavado mental, cerebral, psicológico. Te prohíbo comer cerdo. Lo hacen de esa manera. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque si tú eres una persona que eres humilde y que de verdad tienes que recibir la palabra de Dios como enseña Jesucristo, tú sabes qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Es como que de repente tú mañana me dices, hermano, voy a ir, un ejemplo, voy a ir mañana para la playa, porque quiero llevar a mi esposa, quiero llevar a mis hijos para la playa, y yo soy el líder y yo te prohíbo, no, tú no vas a ir para la playa. Y ahí no entra el pecado, porque no tiene absolutamente nada que ver con el pecado. Ahora, si es dentro del pecado, lógicamente la prohibición, se tiene que decir los por qué. Tiene que darse los ejemplos. Quiero ir mañana para la discoteca. ¿Para qué vas a ir para la discoteca? Estamos en cuarentena. Eso debería de prohibirse. ¿Para qué? Un sitio que no es relevante, que no es importante. Entonces, en lo que es la vida social, son estas sectas, son estrechas de visión. ¿Sabe que los testigos de Jehová, porque yo he trabajado con testigos de Jehová, siempre prohíben las discusiones y los debates? Es muy difícil en los grupos de Facebook, en los foros de Facebook, encontrar un testigo de Jehová que quiera debatir. Mire, cuando aparece un testigo de Jehová es como que aparece un musulmán. De verdad, hermano, yo se lo estoy diciendo sin reírme. Cuando aparece un testigo de Jehová en los grupos de Facebook, y ellos tienen sus grupos exclusivos. Ellos tienen sus grupos exclusivos y a veces, por cierto, a veces yo entro a sus grupos, pero es un grupo exclusivista. Eso se le llama exclusivismo. Yo solamente entro y observo. Ahora, si yo, como le ha pasado a algunos hermanos, si yo entro y hago una postulación, no me la reciben o me llaman apóstata. Eso es exclusivismo. Por eso es que los foros de Facebook yo digo, oye, que lancen lo que quieran, que manden postulaciones, si son católicos, si son musulmanes, si son agnósticos, no podemos ser exclusivistas. Mire, en lo que es el área social, ellos tienen un comportamiento aislante, lo que vengo diciendo, se aíslan. Yo recuerdo que cada vez que yo quería hablar con un testigo de Jehová, donde yo trabajaba, él me decía, yo no voy a discutir contigo la Biblia, no es para discutir, es para dialogar, le decía yo. Y como yo era jefe del grupo, menos todavía. O sea, él mismo me decía, yo contigo no voy a discutir la Biblia. La Biblia no es para contender, a mí me prohíben discutir la Biblia. Y se aislaba y regresaba después que él quería. Ellos le hacen ese tipo de lavado cerebral. Son antagónicos también. Sí, son bastante antagónicos. Bajo un razonamiento, el antagonismo, siempre es el antagonismo. Por ejemplo, antagónicos en su manera de ver las cosas. Porque le doy un ejemplo, Nathan North, creo que fue en el 955-56, modifica la versión Reina Valera y hace lo que ellos tienen hoy, que es la Watchtower. Estoy hablando de los testigos de Jehová. Hacen sus modificaciones en el texto griego y de acuerdo a su propio antagonismo, ellos producen que la deidad de Cristo no aparezca en la versión de ellos. Yo la tengo. Yo tengo la Biblia de ellos, la nueva versión internacional. No, creo que se llama, bueno, yo sé que se llama en inglés, es la Watchtower. En comportamiento social, ellos son de un liderazgo, solamente los líderes son los que reciben la bendición. Los testigos tienen ciertos ancianos. Ellos le llaman a los 144,000 ancianos elegidos. No sé de dónde sacan eso, tendríamos que colocar un estudio aparte, ¿verdad? Y ponernos a estudiar eso, pero siempre me he hecho la pregunta y se la he hecho a ellos. Si ahí nombra que los 144,000 no son ancianos cualquiera, ellos lo colocan de esa manera. Ahora, el lado mortal de las sectas. Mire, hay casos de casos. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, que es un grupo reducido entre hermanos, nada más 30, 40 hermanos. Entre nosotros comentamos siempre
y hablamos de nuestras cosas personales. Muchas veces hablamos de estos temas, bastantes veces, y una de las cosas que sucede en la secta es la perversión sexual. Esto trae mucho mal. Yo recuerdo cuando apareció aquí en Venezuela el G12, que viene de Colombia, de Castellanos, pero estoy hablando del G12 moderno, porque eso tiene tela que cortar, el G12. Y una de las perversiones era las maldiciones generacionales. Ellos decían que había que sacarle los demonios a las personas, ir a un supuesto grupo aparte allá en la montaña, y ahí no les puedo seguir contando lo que pasaba. Pasaban cosas de cosas de cosas. Muchas cosas. Había maltrato físico. Hay maltrato físico, a veces hay maltrato verbal también. Hay intolerancia a veces. Usted tiene que hacer lo que yo diga. Usted va a hacer lo que le decimos aquí. Y hay casos de casos. Les voy a leer también esos casos. La mayoría de estas sectas son legalistas. Legalistas. Es largo que contar lo que es el legalismo, pero el legalismo tiene que ver con guardar todavía leyes. Guardar todavía leyes cuando vivimos en la gracia de Dios. Y somos libres en la libertad que nos ha hecho Cristo. Pero el libertinaje no entra en nosotros. Somos libres, mas no libertinos. La herejía se denuncia. La herejía se tiene que denunciar. Vea bien lo que dijo Ireneo de León. El error establecido de forma desnuda. Este es uno de los padres de la iglesia o padres apostólicos. Habitualmente están vestidos atractivos, dice Ireneo, forma externa, pero internamente son ridículos. La expresión parece error, más cierto a la verdad. Ireneo explica que la herejía lleva al error. Están encubiertos, disfrazados, dice Ireneo. Ellos atrapan a los neófitos. Un exclusivismo completo, ¿no? Atrapan a los neófitos, se aprovechan es de los neófitos. El término herejía, yo le prometí a los hermanos que iba a decir el término, proviene del griego eirexis, que denota o significa la elección de facción. En palabras limpias, el término se utiliza para definir una afición, elección y predicción por parte de una persona o un grupo, o bien por una verdad, en particular de provecho personal. Y ahí que provenga de las divisiones y de la forma de grupos de sectas, partidos políticos, como por ejemplo los fariseos y los saduceos en los tiempos del Señor Jesucristo. Desde el comienzo de la iglesia ha habido infiltrados dentro de la iglesia. Todo tipo de errores han hecho los infiltrados. Por eso está determinado las cartas. En cada carta, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan escribían y luchaban con cierta herejía, con cierta resonancia de error. ¿Por qué estudian las herejías? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de importancia? Por la fe de los que somos cristianos. Hay que estudiar las herejías. Hermano, las figuras de yeso no salvan, por ejemplo. Esto es una herejía dentro de lo que es la palabra de Dios. Y tenemos una religión llamada la religión católica que lo hace, ¿verdad? Y son muchos, son millones en Latinoamérica y en Europa. Millones de personas que tienen esta herejía. Depositamos la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y en su palabra. Es la única que funciona, es la única. Vamos a leer unos versículos para que me dé más tiempo. Mire, por ejemplo, tenemos el verso clave que yo leí la semana pasada, 3:15 de Primera de Pedro. Vino santificar, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Importantísimo. El texto de Judas también, Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación,
me ha sido visto a la necesidad de escribirles, exhortándoles a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez y por todas. Santo, aleluya. Es tremendo la herejía, hermanos. ¿Por qué hay que estudiar las herejías? Les doy ejemplos. Dios es un Dios trino, un solo Dios. ¿Es relevante esto en la Escritura? Sí, es relevante y sí es importante. Cuando una herejía entra, se transforma este grupo en una secta divisora. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo, la niegan. Y esto se ha transformado, eso tiene un contexto histórico. Esto se ha ido transformando en algo que ya hasta otras sectas lo han tomado para ellos. Hoy en día existen estas sectas falsas mesiánicas que también van al mismo estilo de los testigos de Jehová. Utilizan los mismos argumentos de los testigos de Jehová, los mismos. La diferencia que he notado de los testigos de Jehová modernos de ahorita, del 2020, de esta fecha a los de hace 20 años es mucha. Eso es otra cosa. Las sectas se van evolucionando, ellas van como los X-Men, ellos se evolucionan. Ellos no es como el cristianismo, que el cristianismo es uno solo y el cristianismo creemos en esto y creemos en esto. No. Por ejemplo, ellos anteriormente, ellos decían, los testigos de Jehová, que era malo la sangre, transfusiones de sangre. Ya hoy en día la mayoría no dice eso. Ya hoy en día la mayoría no lo dice. Algunos todavía lo dicen. Disculpen. Algunos todavía lo dicen. Ya en su mayoría no lo dicen. Ahora bien, ¿por qué denunciar las sectas? ¿Por qué hay que denunciar las sectas? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9? Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así de sencillo. Otro evangelio diferente que es el que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Usted conoce esas palabras. Es imposible, hermano, que no venga el tropiezo. Es imposible de que, como me han dicho muchos hermanos, ¿están seguros de que están en la verdad? Muchas veces, cuando no hemos estudiado un tema, sucede que si no has profundizado en un tema, vas a escuchar muchas cosas. Existe una regla, que es la regla de 3. No es matemática. No es matemática, ¿no? La regla de 3 es 3 tipos de opiniones. 3 tipos de opiniones dentro de la ortodoxia. ¿Por qué? Porque todos van a decir que tienen la razón. Al día de hoy estuve, por ejemplo, entre muchas cosas, hablando con una venezolana que creo que está en Europa. La venezolana, mucho respeto, me trató muy bien, mi paisana, pero como que cree que porque tal vez es una mujer estudiada, y esto sucede mucho, creen que los demás no han estudiado, creen que los demás no son personas preparadas. En la regla de 3, usted va a encontrar este tipo de personas. Es que yo conozco esta opinión porque yo he estudiado más que tú, cierta carrera, soy ingeniero, soy licenciado en X, pero la Biblia para estudiarla no necesita que usted sea ingeniero, no necesita que usted sea un doctor en medicina, no necesita que usted sea un licenciado ¿en qué, digamos? En inglés, al menos que vaya a usar la King James, la versión King James. Si es que necesitamos prepararnos en la palabra de Dios. Entonces, ¿el apóstol Pablo denunció herejes? Sí. El apóstol Pablo denunció herejías. Muchas veces lo hubo que hacer. Más si un ángel del cielo, como le pasó a José Smith en los mormones, sea anatema. Si este ángel dice algo que no es correcto a la palabra de Dios, sea anatema. Fíjense bien. Pablo denuncia en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20 a un tal Himeneo y Fileto. La gente a veces se molesta. Yo lo he hecho, hermano,
Tal vez a mí me dirán que estoy un poco loco, pero esto es bíblico. Si es de denunciar a alguien, hay que hacerlo. Yo personalmente lo he hecho, ya perdí la cuenta de cuántas veces lo he tenido que hacer. Cuando, por ejemplo, alguien me dice que los judíos se salvan sin Jesucristo, yo denuncio esa herejía. La denuncio. Y la denuncio con nombre. Y si la persona es un neófito, lo dejo quieto. Pero si es un fulano que se llama maestro, que se dice ser, en este caso sería Moré, yo lo denuncio, hermano. Y ese no es amigo mío. Aunque sí podemos llegar a un acuerdo para un debate, pero no puedo compartir con una persona que diga una barrabasada de este tipo de actitud. Entonces Pablo habla de estas dos personas que se habían extraviado. Está como ejemplo. Los falsos maestros hay de multitudes. Una gnóstica me decía que ella no creía en el evangelio porque ella veía muchos falsos maestros. Ella es caraqueña. Veía muchos falsos maestros. Yo simplemente, la respuesta mía es, cree en el Señor Jesucristo. Él es el maestro de los maestros. Cree en el Señor Jesucristo. Solamente tenemos a Él, que Él es el que nos enseña, y a su Santo Espíritu. El apóstol Pablo advierte de los falsos maestros, igual que el Señor Jesucristo. La palabra anatema aparece significativamente, es el equivalente en el pasaje en la Torá sobre la palabra maldición o maldito, una palabra utilizada de esa manera. Anatema era reservado simplemente a la destrucción, no tenía rescate. Por ejemplo, tenemos Levítico 27, 29. A través de las múltiples veces hemos encontrado que la Biblia enseña sobre los falsos maestros y los falsos profetas. Y esto es lo que ha sucedido con la secta. Esto es lo que ha ido sucediendo con la secta. Les voy a dar varios ejemplos. Hubo una secta en 1994 llamada el Orden del Templo Solar. Esta secta era dirigida por Luke Oris. Esta orden era destructiva. Tenía 150,000 personas. Imagínense. Estaba en diferentes países. El orden solar, el orden del templo solar se llamaba. ¿Sabe cómo terminaron? Todos muertos. Bueno, todos no, la mayoría. Porque era una secta que desvió para el suicidio. Como ha sucedido en muchas ocasiones. Ha sucedido en varias ocasiones que sectas desvían hacia el suicidio. La doctrina de estas sectas son las que ya nombré. Hay una que estuvo también entre los años finales de los años 70. El templo del pueblo era James Jones. Era de Carolina del Norte, ¿no? Era de California, era de California. Eso era del 79. Él también, del 78-79. Él también desvió a muchas personas y terminaron también aquí, en Sudamérica, al lado de mi país. Muchos jóvenes, en los años 70, se trasladaron aquí a la Guayana y terminaron muy mal. Sectas destructivas, terminaron en el suicidio, hermano. Hay otra secta de los años 90, del 93, que era gobernada por David Corey. Yo me acuerdo de esta secta, estaba yo en el liceo todavía estudiando, los dadivianos, por este sujeto. Esta secta era de Houston, Texas. Esta secta era de un local adventista. Imagínense ustedes. Esta secta también terminó muy mal. Todos terminaron quemando, niños y mujeres. Vea bien cómo terminan estas personas por estar dándole mucha cuerda a un líder. Y los estadounidenses tienen este tipo de cosas porque hay un libre culto muy extenso en Estados Unidos. Son sectas que son de un seguidor.
Bueno, este tipo que les nombré al final tuvo varias mujeres, al igual que los mormones de Utah, Estados Unidos. Dependiendo del estado, ellos son poligamia, ellos utilizan la poligamia, ellos se casan con varias mujeres. Es fuerte, hermano, la secta, es fuerte. Y si usted no está agarrado, como decimos aquí, del Señor, usted lo puede llevar a una secta. Usted tiene que estar bien agarrado del Señor y creer cada día más en el Señor. Dame una opinión, mi hermano, para ir a los testigos de Jehová. Muy completa la información. Creo que esta aclaración es importante, ¿no? Para definir un poco lo que es secta, ya que la palabra secta es muy amplia, ¿no? Desde la filosofía, desde las ciencias sociales. La palabra secta tiene varias interpretaciones, pero tenemos la palabra secta definida dentro de lo que es la teología, ¿no? Porque está claro que desde el punto de vista social tenemos una definición secta, ¿no? Que es algo parecido. Pero como las reglas bueno, este sistema social no considera muchas veces la fe, entonces puede ser que si nosotros decimos que la iglesia de Cristo es la única verdad, ya podemos ser considerados sectas, porque una de las cosas que se dice es que nadie puede decir que son dueños de la verdad. Entonces, nosotros como iglesia de Cristo, al decir que tenemos la verdad, la única verdad, que es la palabra de Dios, podríamos ser catalogados de alguna manera como sectarios. Y más con el tema este de la relatividad, ¿no? Todo es relativo, las verdades, no hay verdades objetivas, sino que hay verdades relativas. Entonces, claro, esto complica un poco el tema. Pero dentro de la teología, creo que has definido bien lo que es la secta, ¿no? La secta tiene esas características de poner reglas, de poner leyes, prohibiciones, muchas prohibiciones, ¿no? Y generalmente también son de orden piramidal, ¿no? Siempre hay un líder máximo que es el que manda más. No es estilo bíblico, porque sabemos que bíblicamente la iglesia es un concilio, ¿no? No hay un manda más, no hay un líder que manda más, sino que hay un concilio, que es la que gobierna la iglesia. Pero las sectas tienen un manda más. Y otra cosa es interesante, que tanto en los testigos de Jehová como mormones y otras sectas como Luz del Mundo, creo que también ha habido unos problemas por ahí, se inician bajo una supuesta revelación. Dios me reveló esto, que abra esta iglesia. Y generalmente como los adventistas, testigos de Jehová, Luz del Mundo, mormones, todas tienen una revelación, ¿ok? Y todas parten de una revelación. Por ejemplo, José Smith, Elena White, no sé quién es el fundador de Luz del Mundo, pero sé que fue también por una revelación. Incluso los del Islam, que vienen a través de quién, del profeta Mahoma, ¿ok? Entonces, una de las características de todas las sectas es que tienen a un líder que tiene una revelación, que se le aparece un ángel, que escuchan una voz del cielo, y es interesante, ¿no? Que todas tienen esa similitud, y que después, por supuesto, son sectarios en el tema que incluso prohíben, muchas prohíben, que la familia se relacione con familias que no sean parte de la secta. Por ejemplo, no vayas a cumpleaños, no visites familiares que son católicos, o que son adventistas, o que son pentecostales, o que son bautistas. No podés visitar familiares que tienen otra religión. Como que te encierran, ¿no? Así son los testigos de Jehová, porque yo tengo conocidos también, y ellos son, o sea, lo terminan separando de la familia, es increíble. Vamos a tomar como parte del estudio. Esto es una introducción a los testigos.
algo corto, pero vamos a tomar tres doctrinas clave de los testigos para los siguientes programas. Y vamos a invitar a los hermanos para que opinen también. Claro, lógicamente yo les voy a decir las tres doctrinas que vamos a estudiar, que son doctrinas que nosotros utilizamos siempre. Voy a leer ahorita la organización como tal, o sea que esto va a llevar 4 semanas. El día de hoy, que es una introducción, y la siguiente semana vamos a tomar una doctrina clave. Voy a utilizar las doctrinas de los testigos, las voy a leer, pero nosotros vamos a tomar nada más las tres más renombrantes, más digamos, la que más fuerza tiene. Por ejemplo, en la organización, para hablar de lo que es la organización como tal, Charles Taze Russell fue criado con los presbiterianos. Escúchese bien, era un joven que no llegaba ni a 18 años. Después fue miembro de una iglesia congregacional. Estoy leyendo la historia de ellos. Le encantaba, y esto sí pasa, y esto le doy la gloria a Dios por esto, porque la gente sí se, iba a utilizar una palabra, hermano, no es grosera, es de la Real Academia, sí se excita con ese tema. O sea, la gente habla de la venida de Cristo como que si supiera tanto, y entonces cuando uno le pregunta, ¿y cuáles son las 4 escuelas de Apocalipsis? ¿Cuáles son las 4 escuelas del milenio? No sabe. ¿Verdad? Entonces Charles Russell era un hombre muy afanado en la venida de Cristo. Era muy hombre joven, era un joven, ni siquiera pasaba de 18 años. Y en ese tema fue que se enredó con los adventistas. O sea, los testigos de los adventistas son primitos, son primos. Él se interesa con los adventistas en un grupo doctrinal y profético. Escúchese bien. En 1870, a los 18 años, cumplidos los 18 años, Russell organiza una clase en la ciudad de Pittsburgh, véase bien, Pensilvania, Estados Unidos. Su propósito era el estudio de la Biblia. Mucho cuidado con ese tipo de grupos, hermanos. Y la profecía bíblica, o sea, él utilizaba la escatología y la profecía bíblica. ¿Usted me entiende? Para hablar de la segunda venida de Cristo. Según sus cálculos basados, según lo que escuchó de Guillermo Miller, que es uno de los fundadores de los adventistas, porque este es otro tema, pero yo también lo debatí en YouTube con un adventista. En la venida de Cristo, los adventistas creen que Jesucristo tiene un juicio y vino en 1842 o 1844 porque hubo un fallo de 2 años. X. Bueno, Russell los quiso imitar. Russell puso la venida de Cristo en 1914. Pero, fíjense bien, en 1874, él colocó la primera fecha. Por lo tanto, en ese amanecer del plan divino, los discípulos que él tenía esperaban el reino de Jesucristo, como si fuera algo así, de esa manera, se dieron cuenta de que no vino. Y se colocó una fecha y una doctrina nueva también, en 1814. Que cada doctrina tiene su explicación. Esto también lo he explicado yo en 1814. Ellos toman textos aislados de Daniel 2, de Daniel 7, de Daniel 8 y de Daniel 9, para decir que Jesucristo vino espiritualmente a establecer su reino antes de la Primera Guerra Mundial. En 1914. Había dicho 800 por lo de los adventistas. O sea, son tantas cosas que inventa la gente en esta secta. Ahora, está claro que está claro que ahí vemos la locura, ¿no? Porque si todas las verdades fueran verdades, entonces tendríamos que asumir que era verdad que Cristo vino en 1870 y algo, y que después viene en el 1914, pero aunque estas verdades se contradicen entre adventistas y testigos de Jehová. O sea, uno puso una fecha, el otro pone otra. Esto pasa en el mundo sectario, ¿no? Y lo vemos a lo largo de la historia. Sí, Señor. Sí, Señor. Por eso es que Jesucristo dice sus palabras. Que vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Bueno, con este propósito, él inicia un periódico en 1879 que se llama Watchtower.
que significa la torre del vigía. Watchtower, el heraldo of the Christian, presenta la torre del vigía y el heraldo de la presencia de Cristo. Comienza su historia en lo que es el área periodística, pero con un fundamento doctrinal todo errado de la venida de Cristo. O sea, él se dejó llevar más que todo de la venida de Cristo. Por ahí fue que comenzó la historia de los testigos de Jehová. Al igual que este Miller, fundador con esta Elena White de los adventistas, pero Miller fue más atrás, en 1842 o 44. Mientras que Ruxel ya fue para acá, a finales del siglo XIX, comenzando el siglo XX, el siglo pasado. Fue para más acá. O sea que si tú preguntas cuándo arrancan los testigos de Jehová, fue a finales del siglo XIX, pero su fundamento fue el siglo pasado, en Pensilvania. Ok, sí, estaba mirando eso justamente en el manual que tengo aquí de sectas y religiones. Se dice que comenzó al principio del año 1900, pero su fundamento tiene como base 1870 y algo allí, ¿verdad? O sea que básicamente es una religión nueva, o sea, algo bastante nuevo, ¿no? Sí, exactamente. Y esto lo voy a decir de mente porque de manera de memoria, ¿no? Que yo cuando estudié en el Instituto Bíblico leímos un libro muy bueno, lo recomiendo, que se llama ¿Cuál Camino?, de Louisa Walker. Si usted quiere lo compra, es muy buen libro. ¿Cuál Camino? Un libro muy bueno, claro, de una manera básica, pero si usted quiere conocer todas estas religiones, o sectas, mejor dicho, ese libro les puede ayudar. Ahora, regresando a los testigos, vamos a lo que es las doctrinas. Aquí tengo anotadas varias doctrinas de los testigos. De la torre del vigía, tengo anotado, déjame ver, 20 doctrinas. El segundo de ellos, después que Ruxel parte, no sé si se fue con Cristo, porque a veces suena chistoso que esta gente, Dios mío, inventa tantas cosas. Fue el juez Rutherford, Frank Rutherford, y el que le siguió fue Nathan Knorr, el que ellos venían ya con estas cosas de tratar de hacer una modificación a la Reina Valera, a nuestra Biblia Reina Valera español. Y como nosotros sabemos, la Reina Valera, si no me equivoco, en 1909 hace una revisión, ¿verdad que sí? Hasta 1960. Entonces, fíjense bien, desde 1909 hace una revisión hasta 1960, que es la más leída. 1960 es la revisión más leída. Ellos hacen, creo que en 1955, una revisión hecha por ellos mismos, que es de la Watchtower, que todavía hoy en día la utilizan, aunque la mayoría de testigos a veces utilizan Reina Valera, hoy en día, pero es por el texto griego, que ellos saben que el texto griego está un poco dañado, lo que es el texto receptus, pero ese es otro tema. Entonces ellos utilizan su Biblia por Nathan Knorr, que es el tercero, Charles Ruxel, el juez Rutherford, Frank Rutherford y Nathan Knorr. Nathan Knorr fue el que hizo esta modificación en los años 50. Ahora bien, vamos para la doctrina. Vamos para la doctrina de los testigos de Jehová. Charles Ruxel es el líder. La primera, la voy a llevar contada. Dios, hay un Dios, una persona. Ellos dicen, porque ellos tratan de dividir la Trinidad y de excluir a Jesucristo como Dios. Pero lo extraño de ellos, que yo lo dije la semana pasada, es que ellos, aunque ellos lo nieguen, ellos dicen que Jesucristo es un Dios menor, que fue creado por este Dios mayor. Ellos lo dicen. Ellos dicen que Jesucristo es un Dios menor y que este Dios mayor creó por medio de, bueno, ellos tienen la explicación en Colosenses, malinterpretando el versículo 15 de Colosenses 1:15, y ellos dicen que Jesucristo es un diosecito menor, por así decirlo. Eso se llama enoteísmo, aunque ellos lo niegan. Hoy en día vemos tanta gente diciendo tantas locuras que ya uno... Querido Luis. Dime, mi hermano. O sea que lo de Cash Luna no es nada nuevo. ¿No has escuchado que él habla de Jehová Junior? Sí, exactamente. Jehová Junior. Exactamente.
Sería una No especie existe de... la Trinidad. o sea, Punto 2. No existe la Trinidad. La Trinidad no existe para los testigos de Jehová. Esto está escrito, tengo aquí los libros en inglés. Esto está escrito en Sea Dios Veraz. La tercero, esta es clásica de los testigos de Jehová, esta pertenece a ellos. El Espíritu Santo es una fuerza activa. El Espíritu Santo es una fuerza activa. Esta la inventaron en 1985. Es un, O sea, ahora, que esta no... es una fuerza activa que queda triste. Eso es lo que no pueden explicar, porque viste que dice la palabra de Dios, no dejéis tristes al Espíritu Santo, ¿no? El cual es el sello de vuestra salvación. Entonces, Santo. es una fuerza que queda triste, bueno, incluso habla, que aconseja, que guía. Es media rara esta fuerza que se inventaron los TJs. Es que ellos dicen dos cosas. En una dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa pero no viva. Y en la otra dicen que es una fuerza activa impersonal de Dios. Se supone, tienen que decirlo, porque si dicen que es Dios, entonces están diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Pero ellos dicen este tipo de cosas, una fuerza activa que no es viva. Y dicen, eso es en el cuarto, que el Espíritu Santo es una fuerza activa impersonal de Dios. No tienen que negarlo, ellos tienen que negar que el Espíritu Santo sea Dios. En lo que es la Watchtower, ¿verdad? Eso fue en 1952, inventaron esta. Quinta doctrina. La primera creación fue el Hijo, el primogénito engendrado. Imagínense, fue Jehová quien engendró y creó al Hijo. Esto es arrianismo, pero el arrianismo lógicamente del siglo II, del siglo III, arrianismo. El Hijo no es creado, olvídense de eso. El Logos es Dios. Juan 1:1. Ahí no hay creación. Ellos utilizan, son textos aislados de Apocalipsis y el texto de Colosenses 1:14-15, que también es un texto aislado por utilizar esta mentira. Lo sexto, esta la agarraron de los adventistas, los adventistas, sus primitos. Jesús es el arcángel Miguel. Esta es de 1963. De la página El Nuevo Mundo, de New World. Ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel, igual que los adventistas. Toman el capítulo de Daniel 12, donde dice que habla de Miguel, ¿verdad? Y ellos lo tuercen. Hay un profeta que también ellos sé que tuercen, pero cada doctrina se tiene que explicar aparte. Y vamos poco a poco en lo que son falsas doctrinas. Vea bien, la 7. Jesús era un hombre perfecto, pero no era Dios. ¡Wow! Jesús era un hombre perfecto, pero no era Dios. Este es de 1985. Esto sí es contradictorio, ¿no? Porque sí, exactamente. Afirmar que algo es perfecto y que no es un Dios es contradictorio. Pero claro, ellos al comenzar el Evangelio según Juan, comienzan diciendo que Jesús es una especie de Dios pequeño. Entonces podríamos decir que ahí podrían justificar la perfección de Jesús. Pero al mismo tiempo estarían diciendo que hay varios dioses. Y esto se convierte en una herejía, ¿no? Porque... politeísmo. Exactamente. Es una de las herejías, el politeísmo, ¿no? Creer que hay muchos dioses. Al menos acá tenemos dos. Ya es más de uno. O sea, ya es una herejía. Sí, señor. Y ellos no lo admiten. Yo he hablado con ellos y ellos dicen que no. Ellos
ellos utilizan su manipulación en el griego. Hoy en día los testigos utilizan mucho el griego, pero es un griego manipulativo. Por eso es que vienen más preparados que antes. Digamos que la apostasía ha crecido. También porque la internet, usted busca ahí un interlineal en internet y se lo descarga en PDF. Y entonces, no, yo sé griego, todos saben griego. Ahorita todo el mundo como que sabe griego. Entonces, y al parecer lo mismo, solo Jesús también está metiéndose en el griego también. Pero todo es una manipulación tremenda, todo. Vamos para la octava. Jesús no se levantó de los muertos en su cuerpo físico. Esto es gnosticismo. Esto es gnosticismo. O sea, que ellos dicen que Jesús era un espíritu, un fantasmita, era Gasparín. Esto es de 1973. Me imagino que ellos hoy en día no dirán eso, pero lo tuvieron entre sus doctrinas. Eso es gnosticismo. Decir que, y en la carta de Juan también lo dice, que si Jesús no resucitó en cuerpo, esto es del anticristo. Ahora bien, fíjense de la novena, doctrina errada. Jesús fue resucitado, no como criatura humana, sino como un espíritu. Continúa en la herejía, continúa en el error. Es fuerte. Dios sea veraz. De la revista Dios sea veraz. Exactamente. Dime, mi hermano. Digo, es fuerte, ¿no? Lo que ellos declaran. Porque está claro que Jesús resucita con un cuerpo glorificado. Eso está claro, ¿no? Pero no quiere decir que no sea en un cuerpo físico. Porque, si no, ¿qué pasó con el cuerpo que estaba en la tumba? Digo, al final y al cabo estarían diciendo que no había necesidad de que el cuerpo desapareciera. Porque si Jesús no resucitó en su cuerpo físico, ¿qué pasó con el cuerpo que desapareció? ¿Dónde está? Entonces, está claro, si Jesús resucitó con ese cuerpo que estaba allí en la tumba. Está claro, resucitó con ese cuerpo. Que ese cuerpo haya sido mejorado no quiere decir que haya dejado de ser físico, ¿no? O sea, un cuerpo glorificado como el que nosotros recibiremos en su debido momento. Escúchese la 10. Esta es popular. Esta la mantienen todavía hoy en día. Esta es de 1985. Jesús no murió en una cruz, sino en una estaca. Esta la inventaron en 1985. Se llama, de la revista Razonando desde la Escritura. Es tremendo. Y esto la tienen hoy en día como una bandera. Jesús no murió en una cruz. Jesús murió, fue en una estaca. Está entre sus falsas doctrinas en la herejía. La 11. Esta ya la nombré, pero esta todavía la mantienen hoy en día. Es muy popular entre ellos. Esta la inventaron también. Jesús regresó a la tierra en 1914 en forma invisible. Santo, aleluya. Ya vino Jesucristo y no nos dimos cuenta, ¿vale? Tremendo, lo digo en forma de ironía. Es tremendo lo que utiliza esta gente, ¿vale? Este tipo de argumentaciones. Todavía hoy en día se mantiene esta. Está entre las más populares de su... Ellos dicen que ya Jesucristo instaló su reino. ¿Así? No, sí, yo sabía que ellos habían profetizado la venida de Cristo, pero bueno, no sabía que la mantenían. Está claro que de alguna forma la justificaron, ¿no? Porque sí. Suelen justificar todas estas profecías que no se cumplen, ¿no? De alguna manera inventan algún tipo de excusa para decir que se cumplió, sí. Que no fue literal, que fue simbólico, que esto, que aquello. Pero está claro que de alguna manera ellos trataron de tapar la mentira, ¿no? Porque era una mentira, eso está claro. Los adventistas, porque he buscado testigos de Jehová para tener ese debate a nivel de YouTube, los adventistas han debatido conmigo el tema de la venida de Cristo de 1842
pero los mismos adventistas niegan esta versión de los testigos de Jehová. La de los adventistas, te lo voy a decir de una manera, está mejor en cierta forma agarrada ya del libro de Daniel capítulo 8 que la de los testigos de Jehová. La de los testigos de Jehová no tiene ni pies ni cabeza. O sea, la de los adventistas es un invento bien formulado. Elaborado. Pero la de los testigos de Jehová, elaborado. Pero la de los testigos de Jehová no tiene una... Porque la he estudiado y no... Es agarrar un texto aquí, agarrar un texto aquí. De repente la semana que viene la digo, lo que ellos creen, de la respuesta que ellos dan de esta fecha. Vamos para la número 12. Los testigos reclaman ser el único canal de Dios Santo también. Aleluya. Sí, sí, eso es común en todas las sectas, ¿no? Sí. Somos la única iglesia, somos el único lugar donde Dios se manifiesta. Es muy manipulador eso, ¿no? Sí. Porque es una de las características, yo tengo unas características anotadas de lo que teológicamente se define como secta, ¿no? No desde el punto de vista del socialismo, sino más bien desde el punto de vista teológico. Y uno de los puntos es ese, decir que somos los únicos. Somos los únicos. Exactamente. Y todo lo demás son herejes. Apóstatas nos llaman ellos, apóstatas. Apóstatas, Mira enemigos esta. de la cruz. Mira esta. Esta es la número 13. Solo el que permanece en la organización, los testigos de Jehová, será salvo. O sea que la salvación por medio de Jesucristo no, sino es la organización. Es la organización. Eso es sectarismo. Eso es sectarismo. Eso es sectarismo completamente. Porque la única manera de ser salvo es por medio de Jesucristo. No por una iglesia tal, iglesia X. Esa la sacaron en 1979. De la Atalaya de 1979. Solo permaneciendo en los testigos de Jehová será salvo. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché. Bueno, de alguna forma, muchas sectas tienen ese tipo de enseñanza, ¿no? Ahora, esto es como una versión del catolicismo, mucho más moderno. Lo pensé exactamente. Exactamente, porque en cierta forma están haciendo lo mismo, ¿no? Sí. No hay otra autoridad que la Iglesia Católica, dicen los líderes de esta iglesia. Y estos serían parecidos. O sea, no hay otra iglesia fuera de los testigos de Jehová. ¿Tú viste el debate que yo tuve con el amiguito católico, no? Él utilizó esa misma premisa. No, dentro de la iglesia es que eres salvo. Y yo le respondí por Romanos capítulo 10. Y en cierta forma hasta me burlé. Porque quien salva es el Señor Jesucristo. Esto es para todos, hermanos. Esto es para todos. El único que puede salvar se llama Jesucristo. No una religión, no una secta. Y tal vez alguien se sienta ofendido. Mi religión. No. La única forma de ser salvo es en la sangre de Cristo, que es la que remide los pecados. No hay otra forma. No existe otra forma. Así que los carteles son, o sea, irrelevantes. No importa la denominación, no importa el cartel, lo importante es estar en Cristo. Ese es el tema, estar en Cristo y en su palabra. Entonces, los carteles quedan en segundo plano, pero por supuesto que esto después tiene un peso cuando nosotros vemos, como estamos viendo hoy, el tipo de doctrina, lo que se enseña, lo que se dice. Exactamente. Pero bíblicamente la salvación está en Cristo, sin importar podemos decir así, el cartel. Escucha esta, pero no te vayas a alargar con esta, porque esta nosotros la comentamos y fue un buen diálogo que tuvimos. Ellos dicen que el alma deja de existir después de la muerte. Está listo. No hay estado intermedio. Te moriste. Hasta ahí llegaste. Bueno, al menos
al menos algunos tienen purgatorio, ¿no? Pero eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. Ya se recordar a los hermanos que a veces me visitan y yo le bromeo así también, yo le bromeo así, no, pero tranquilo, tienes el purgatorio, cualquier cosa me lanzas algo, o sea, me das algo, me das algo. Mira esta también es buena, esto también es buena y esto tiene relación con todas las sectas y religiones son así. La salvación se obtiene a través de las obras. La salvación se obtiene a través de las obras. Y acabó la gracia para ellos, ¿no? Tienen la palabra gracia como que la salvación se obtiene a través de las obras. Imagínese usted. Sí, eso es común, ¿no? Eso es común. Porque, Sí. bueno, a veces hasta suena un poco gracioso, ¿no? No hace mucho estábamos hablando con un hermano que decía que ellos creen que la salvación es por gracia y no por las obras, pero que hay que guardar el sábado para ser salvo. Entonces, entonces al final el sábado es lo que salva, porque si no guardo el sábado, me condeno. Igual que ellos dicen que no hay que comer cerdo, ¿no? Dicen que no hay que comer cerdo y que otras cosas más ahí, ¿no? Porcino. Entonces, al final, las obras como guardar el sábado y no comer cerdo son lo que va a terminar de salvarme. Porque si yo no guardo el sábado y como cerdo, me condeno. Entonces, creo que tienen una postura un poco bastante confusa sobre lo que es no salvarse por las obras. Y es incoherente, porque recuerdo que los dos le respondimos a ese joven de la misma manera. Claro, no con las mismas palabras, pero sí de una manera coherente. O sea, que tú dices que tienes que guardar el día, pero tú te salvas por gracia. Entonces, ¿dónde está la gracia? Porque te está diciendo, está contradiciendo. Si tú dices que es necesario un día, porque lógicamente la religión, la secta te manda a guardar un día, ¿en dónde quedó la gracia? O sea, si no existe la gracia en ese día, o sea, me están obligando. Es obligatorio. Desde ese punto de vista, es incoherente. En el punto 16, vamos al punto 16. Esta es buena también. La doctrina falsa de estos testigos. Solo los 144,000 son testigos de Jehová e irán al cielo. Bueno, recordemos que ellos no creen directamente que todos van a ir al cielo. Ellos dicen que nada más son los 144,000 ancianos de ellos mismos. Sí, yo lo he escuchado. Es la fórmula. Incluso le he preguntado a algunos, ¿y qué pasa si vos sos el 145,000, ¿no? El 145,000. No. O sea, lamentablemente ellos no tenés entradas. Yo me gustaría saber cuántos miembros tienen, ¿no? Si llegan a esa cifra, a los 144,000 o se pasan. Porque si se pasan, alguno debe estar en la cola de espera para que algunos de los 144,000 primero se desvíen, se aparten y digan, bueno, quedó un vacante, que siga el siguiente, ¿ok? Porque si son 144,000 y se pasan, ¿qué seguridad tienen entonces de la salvación? Aparte, por supuesto, digo, aparte de que es bíblicamente totalmente una mala interpretación, porque el texto es claro, 144,000 de 12,000 de cada tribu, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, incoherente. Es incoherente, porque 12,000 de cada tribu. Entonces, ¿y cómo saben ellos a qué tribu pertenecen? ¿Quiénes son los que son levitas? Y bueno. No, pero ellos no utilizan esa fórmula. Ellos no utilizan la fórmula que utilizan los falsos mesiánicos.
La que tú estás utilizando es la de los falsos mesiánicos, que ellos dicen que pertenecen a la tribu de, de Efraín. Sí, claro. La de los testigos va es que tienes que estar dentro de la secta, o sea, tienes que ser de la organización, la que se nombró antes, y de ahí ser un anciano o sea, con privilegio. Ese es el anciano con privilegio, que es uno de los 144.000. Ok, o sea que de alguna manera están siendo parte del pueblo de Dios, o sea, del pueblo hebreo, pero en un sentido espiritual, como diciendo, bueno, yo soy judío espiritualmente. Exactamente. Está la que sigue, que te la voy a nombrar. No existe el infierno, no existe el castigo eterno. Esta es de dejemos que Dios sea veraz. O sea, por bueno, más que esto sí tiene mucha tela que cortar. Ok, o sea que por más que la Biblia diga que no hay, que hay un infierno, ellos dicen que no hay. Sí, ellos no creen en el infierno. Incluso, no sé, a mí me suena bastante ridículo una afirmación de ese tipo, porque yo he visto otras religiones que elaboran un poco más, ¿no? Y dicen, sí, el infierno existe, pero no existe como nosotros entendemos, porque el infierno es así, porque el infierno es así. Pero ellos rotundamente niegan lo que la Biblia dice, o sea, es hasta ridículo, ¿no? Porque yo no puedo decir que el infierno no existe cuando la Biblia o sea, menciona un infierno. Sí, ellos tienen el error base está en lo de decir que al morir la persona ya deja la existencia. Claro, porque si... Ellos creen en una resurrección, pero es una resurrección de esto, de puro cuerpo, de puro soma, en griego. Si no hay condenación, ¿para qué queremos infierno? Exacto, o sea, ¿para qué si no? Exacto, ¿para qué no va a haber alma para tirar, para dentro del fuego. Sí, o sea, no tiene, para ellos me imagino que vive como tú vives. Bueno, a eso voy también. La salvación, esta es una de ellos, la salvación es por fe. Está bien, ellos ya predican de Jesucristo, ellos dicen que sí, que la salvación es en Cristo, pero dentro de la organización y haciendo sus obras. O sea, la organización te manda a hacer unas obras. O sea, que tú tienes que ganarte el privilegio de resucitar y de gobernar aquí la tierra, porque o sea, si no hay infierno, si no hay vida después de la muerte, entonces en la resurrección que vamos a vivir aquí en la tierra, porque sabes que ellos dicen, ellos tienen en su atalaya siempre el dibujito de la mujer con el león, el corderito, todo este tipo de cosas en la nueva tierra. Entonces creen en la resurrección de los muertos, pero después de la muerte, esta que estamos viviendo, no hay más vida. Entonces haz tus obras, y ve haciendo obras porque tal vez estés entre esos, tal vez. O sea, es algo antibíblico, completamente antibíblico. Sí, sí, entiendo. Digo, y los apóstoles nunca enseñaron ese tipo de cosas, ¿no? Y yo nunca escuché, o sea, nunca vi que el apóstol Pablo hablara de algo así como, hermanos, manténganse para ser parte de los 144.000 sellados. Digo, no, es un poco... Hay una que ya nombré, una de las doctrinas, pero que en ellos lo que sucede en esta secta es que viven bajo lo que vamos a colocarlo de esta forma, a lo que venga, porque lo que es la palabra es transfusiones, disculpen, transfusiones de sangre, para ellos son pecados. Esta la inventaron en 1985. La transfusión es pecado. Esa es de Razonemos las Escrituras, en inglés lo dice. Ok. Ya en Estados Unidos la mayoría no creen eso, ¿no? Hay partes donde lo creen, hay partes donde no lo creen. Ahora, porque hay jueces que han detenido. Escuché que ahora elaboraron algo un poco más coherente, que por ejemplo, a causa de las muertes que hubieron por causa de la negación de la transfusión, ¿verdad? Como exactamente. Ellos permiten la transfusión de sangre siempre y cuando sea la sangre de ellos mismos. Por lo tanto,
ellos tienen que ir al hospital, ¿no? Y pedir que les reserven sangre. O sea, mientras están sanos, se quitan sangre y la reservan en el banco de sangre a su nombre, ¿ok? En una bolsa, por supuesto, congelada. Y el día que necesite sangre, se tomará de esa misma sangre para poder hacer la transfusión de sangre. Como que están usando un poco la tecnología y el avance científico a su favor. Es manipulativo, eso es manipulativo, porque hace 20 años, en 1985, no tenían eso. Por eso. Entonces se van transformando, son cambiantes, se van transformando. Voy para la última y concluyo con esta que es interesante también. Los testigos de Jehová rehúsan el votar, saludar a la bandera del país de origen, cantar el himno nacional, celebrar las navidades, cumpleaños, y no permiten prestar servicio militar a su país. O sea, nada que ver con este gobierno satánico, le llamarían ellos. Es tremendo, todo esto es tremendo. Sí, es muy, muy sectario, ¿no? Sí, o sea que desvinculan a la persona totalmente de la sociedad y de su sentido, podemos decir que sentido de pertenencia a un grupo, a una sociedad, a un país. Totalmente lo aíslan, ¿no? Incluso hasta de la familia. No sé los testigos de Jehová, pero yo conozco grupos que dicen, por ejemplo, que la familia que ahora tienen es la familia espiritual y que la familia carnal ya no es familia, ¿no? Entonces, de alguna manera ejercen ese tipo de manipulación. Sí. Vamos a concluir, mi hermano. Sí, porque ya veo que llevo 1 hora y media. Mira, vamos a tocar 3 puntos o 3 doctrinas falsas. Esta de la última me interesa porque es la que estamos viviendo más hoy en día con respecto a lo que hemos escuchado que está sucediendo con el pastor John MacArthur. Y bueno, tú sabes el conflicto que tienen y respectivamente por lo que es la mala interpretación que tienen hoy en día algunos cristianos sobre la cuarentena. ¿La cumplimos, no la cumplimos? Que vamos a reunirnos y hay cuarentena impuesta por el gobierno, que tiene que ser de esa manera. Pero hay malas interpretaciones, muchas malas interpretaciones. Algunos no creen en el COVID. Algunos dicen que el COVID-19 no existe, es una conspiración diabólica de los Illuminati, etc. Podemos discutir podemos hablar también sobre la deidad de Cristo, que es la base de ir en contra de estos testigos de Jehová. Ellos la tienen como bandera. Y la otra, que me parece, al hablar de la deidad de Cristo, también podemos hablar del Espíritu Santo, como Dios. Y la otra doctrina, que me parece que nosotros la manejamos. Podemos invitar a los hermanos, al hermano Luis Rosales o al hermano Heriberto, para hablar de la salvación por obras. O sea, podemos tocar las 3 doctrinas, falsas doctrinas, perdón. Lo que conviene a los testigos de Jehová respectivamente de las celebraciones que tienen, por cuestiones de conciencia, esto va muy importante para nuestros tiempos, lo que es la deidad de Cristo y lo que es respectivamente la salvación. En el punto de la salvación yo sé que estamos de acuerdo. En el punto de la deidad vamos a estar de acuerdo. Y en el punto de las celebraciones o votar o lo militar también vamos a estar de acuerdo nosotros, pero podemos incluir a uno de los hermanos para que también nos dé sus opiniones. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? Ok, un lujo, perfecto. Te voy a dejar, si me permites. Espero que los hermanos hayan escuchado, espero que estén bien, que no haya preguntas que no vayan de acuerdo al tema. Si tienen alguna pregunta, por favor me la dejan. Se puede responder, si la puedo responder, amén. De acuerdo al tema, podemos repasar la semana que entra también lo que es secta, lo que es ortodoxia, y un poquito también de la introducción, que fue un poquito larga, pero creo que la introducción estuvo también referente buena.
Entonces los dejo, mis hermanos, Dios los bendiga, la paz del Señor. Aquí en Venezuela a las 10:30, me imagino que allá a las 11:30, ¿verdad? 11:30, sí, 11:30. Acá ya está, se están apagando las luces de las casas solas para avisar que es hora de dormir. Aquí ha llovido bastante porque creo que es una tormenta que está pasando por un coletazo. Coletazo, así se le llama, ¿no? Un coletazo. Una tormenta que está pasando por el Mar Caribe. Allá el frío. Acá hoy estuvo muy frío de madrugada, hubo 2 grados bajo cero aproximadamente. Frío. ¿Y a ti te parece que es poquito? Y eso, pero bueno. Después estuvo lindo, muy agradable, un sol agradable a eso de las 12 del mediodía, unos 12 grados por ahí, que estaba agradable, el solcito, ¿no? Para tomar unos mates a la luz del sol. Unos mates. Unos mates. Está bien, mi hermano. Entonces los dejo, mi hermano. Espero a que hayan anotado algo. Si hay alguna pregunta, me la pasas, por favor. La paz del Señor. Podemos formular unas preguntas para el próximo programa, quizás unos minutos antes, para responder esas preguntas. Exactamente. Exactamente. Muy buena, muy buena. Bueno, Dios te bendiga. La paz del Señor. Amén. Bendiciones. Amén. Ahí teníamos a nuestro hermano Luis Alfinger desde Venezuela. Hoy tocó el tema de testigo de Jehová en este programa de apología. Y bueno, el próximo miércoles continuaremos con la segunda parte. Esto se va para unos 4 programas aproximadamente. Y creo que es interesante, ¿no? Conocer un poco sobre estos temas, conocer un poco sobre las religiones. Y creo que de alguna manera podremos nosotros en alguna oportunidad usar toda esta información para ayudar a otras personas, poder orientar a otras personas, ¿no? En la palabra de Dios. Bueno, queridos amigos que nos están viendo a través de Facebook, Dios los bendiga. No se olviden de compartir el sitio de nuestra radio online para que, bueno, puedan también ser de bendiciones para muchas y muchas personas a lo largo del mundo por medio de esta emisora. Dios los bendiga, Dios los guarde. Me voy despidiendo y les voy dedicando un lindo tema, ¿ok? Vamos a escuchar este tema que se llama Solo en Jesús y me despido en el amor del Señor. Bendiciones para todos ustedes. Jesús, confiado estoy, Él es la luz y la verdad, refugio es el amparo fiel, firme en angustia y tempestad, cuán alto amor, profunda paz, calma el alma en ansiedad, consolador es mi Señor, en su amor hoy firme Solo en Jesús la plenitud del Creador en un bebé, que donde amor y rectitud su mismo pueblo le entregó. Cuando en la cruz por mí murió, la ira de Dios propició, todo pecado él cargó, por su justicia justo soy.